Una mirada al mundo bursátil en El Salvador. Llega a ustedes Tendencias, el podcast de la Bolsa de Valores. Somos la Bolsa de Valores del Salvador y estamos aquí con ustedes en la segunda edición de nuestro podcast Tendencias. Un espacio en el que nos sumergiremos en un tema especial, la industria de fondos de inversión, su accesibilidad y rentabilidad y su contribución al desarrollo de la economía. Conoceremos esto en una conversación muy interesante entre Eduardo López, gerente de negocios de la Bolsa, y Javier Mayor Arre, gerente general de Atlántida Capital. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro podcast Tendencias, el podcast de la Bolsa de Valores, en el cual estaremos conversando sobre inversiones con propósito, los fondos de inversión a tu alcance. Para eso tengo el honor de compartir esta sesión con Javier Mayora, quien es un profesional con más de 30 años de experiencia en el mercado financiero, es abogado de profesión y con una larga trayectoria en diversas entidades del sector bursátil y actualmente gerente general de Atlántida Capital, gestora de fondos de inversión. Gracias, Eduardo. Agradezco la invitación de la Bolsa de Valores. Participar en un tema tan importante como es la cultura financiera o la educación financiera en el país, creo que es de suma importancia. Súper, gracias, Javier. Quizás para comenzar sobre esta sesión me gustaría conocer, Javier, a lo largo de los 33 años de la historia del mercado de valores, han habido diversas iniciativas para mejorar, ¿verdad?, el desarrollo del mercado. Y una de esas iniciativas fue el tema de fondos de inversión. Entonces, tú que tenés amplia experiencia y sé que contribuiste de gran manera para el desarrollo de este producto, me gustaría que nos contaras de dónde parte la idea de fondos de inversión y cómo se logró materializar esa idea. Bien, tal vez vamos a tratar de sintetizar, ¿verdad? Porque son bastantes años lo que toma esta idea de fondos de inversión. Yo recuerdo allá por 1994 que apenas tenía 2 años la Bolsa de Valores de haber arrancado. Se trae a unos expertos españoles de fondos de inversión de Barclays Bank en un seminario que fue allá en Fusal, ahora es Hospital Diagnóstico, en la zona de Santa Elena, y fue la primera vez que se habló del tema, explicando beneficios de los fondos de inversión, su propósito, etc. Posteriormente, el mercado fue desarrollándose en varias de las etapas que conocemos acá en El Salvador, y en el 2004 hubo una primera borrador proyecto de ley de fondos de inversión. Este proyecto de ley fue discutido ampliamente junto con la Asociación de Casas de Corredores de Bolsa, con Acabolsa, la Bolsa de Valores, por supuesto, la Superintendencia en ese entonces de Valores y también, ya era del sistema financiero y también con el Banco Central. Recuerdo una reunión que se tuvo ya dentro de la Comisión de Hacienda, porque en esa comisión se le dio iniciativa a este proyecto de ley, donde no hubo un acuerdo, ¿verdad? No hubo un acuerdo en ese año de 2004 y se nos recomendaba se nos decía... Perdón, ¿por qué crees que no había un acuerdo? ¿Porque el mercado no estaba listo para el producto? ¿Habían otros retos normativos? ¿Qué pudo haber pasado, digamos, en ese momento? Yo creo que el mercado, veníamos de recién haber implementado en el país la ley de integración monetaria, se estaba recomponiendo, ya las emisiones en colones ya no existían, por supuesto, habían una serie de instrumentos que se estaban reconvirtiendo, etcétera, y creo que se consideró por parte de los reguladores que no era el momento. Ahora, estamos hablando incluso antes de que la ley de titularización fuese aprobada en el 2007, pero creo que al final todo tiene su tiempo, así funcionan los mercados, y logramos tener una discusión bastante amplia, siempre en la Comisión de Hacienda, es curioso decirlo, pero ahí se le dio ingreso nuevamente a la ley de fondos de inversión en el año 2012, y se discutió por 2 años prácticamente la ley, y tuvimos su aprobación en agosto de ese año. O sea, desde el 94 hasta el 2012, digamos, fue la segunda conversación al respecto. Exactamente, pero si ya lo vemos desde el punto de vista de la aprobación en la Asamblea hasta el 2014, o sea, 20 años, pero creo que son 20 años que han valido la pena. La industria en el país, como ustedes lo saben,
hay 16 fondos de inversión operando en el mercado, con ya más de 1.800 millones de dólares en activos. Si recordamos ese primer encuentro del mercado de valores de El Salvador con fondos de inversión, creo que supera lo que se nos mostró en 1994 a la cantidad de fondos de inversión y a la diversificación o mandatos de inversión de todos los fondos que están operando en el mercado, lo cual llena de satisfacción y también creo yo que es una oportunidad para volver a la génesis. Yo lo llamo así porque los mercados de valores deberían de iniciar con una figura como los fondos de inversión. Nosotros acá, el mercado inicia con, como lo ha hecho en toda la región, con deuda pública, con bonos del Estado, los bancos después se suman a invertir los certificados de inversión, etcétera. Pero creo que para el inversionista es colocar su riesgo en un solo instrumento. El fondo de inversión es todo lo contrario. Esa es la ventaja y por eso hablo de la génesis, volver a los orígenes de cómo un mercado de capitales puede crecer, que son los fondos de inversión. Y yo creo que como parte del objetivo pues, de la bolsa siempre es cómo llevamos la inversión a más inversionistas. Yo creo que este producto de los fondos de inversión que vamos a entrar en detalle a definirlo, cuáles son sus beneficios, características, es tal cual el génesis y la esencia del mercado de llevarlo a más participantes. Quizás un poco comparativamente hablando, Javier, desde el momento que se concibe la ley y se aprueban los fondos de inversión respecto a Centroamérica, ¿cómo estábamos en ese momento? ¿Existían otros países que ya lo tenían o fuimos los primeros? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, los fondos de inversión arrancan en Costa Rica en el año 2000. Es decir, cuando nosotros se nos aprueba la ley e iniciamos el mercado de fondos, ya Costa Rica nos llevaba 14 años de ventaja. Sin embargo, Costa Rica en el año 2004 tuvo una crisis de sus fondos de inversión por efectos de valoración. Eso recompuso un poquito el mercado y después empezó a crecer en forma sostenida. Costa Rica hace algunos años, no tengo el dato tan fresco, pero manejaba 3.500 millones de dólares, casi el doble de lo que actualmente manejamos aquí en El Salvador. Pero con 15 años más de trayectoria. Por supuesto, y eso es un camino recorrido. La ventaja de esto es que en ciertos fondos de inversión da la oportunidad de ver qué ha pasado, cómo se ha desarrollado en otro mercado regional y tener indicadores yo diría, indicadores de gestión o indicadores de qué pudiera en algún momento causar algún tema o qué no funcionó o qué no se adecuó al perfil de los inversionistas. Volviendo a la pregunta, a la consideración que tú hacías sobre qué es un fondo de inversión, en palabras sencillas, es un producto de inversión en el que no uno, sino muchos partícipes, le llama la ley, podemos llamar inversionistas también, colocan sumas de dinero en un mismo instrumento que se llama fondo de inversión. Ellos colocan esos dineros y a través de las gestoras de fondo de inversión, hay normativa técnica que nos los establece, pero también podemos autolimitar cómo se va a gestionar el fondo. Ponemos a disposición de estas personas instrumentos bajo el principio de diversificación. Yo creo que esto es de lo más importante, no solo diversificación, sino también con calidad de cartera, porque al igual que todos los instrumentos del mercado de valores aquí en el país, aunque no sea lo común fuera del mercado de El Salvador, tenemos calificaciones de riesgo, orientadas principalmente al riesgo de crédito, es decir, a la calidad de los activos, a la calidad de los instrumentos, de los valores que nosotros compramos en nombre de los inversionistas. En palabras sencillas, eso es un fondo. Digamos que si nosotros vamos ahí digamos, para que toda nuestra audiencia vaya comprendiendo el tema de fondos, así como en bolsa invertimos a través de una casa de corredor de bolsa, en fondos de inversión tenemos que hacerlo a través de una gestora de fondos. Correcto. Ese es el camino para acceder a los fondos de inversión. Correcto. Y hablando, digamos, ya que tenemos definido fondos de inversión y todo, ¿todos los fondos de inversión son del mismo tipo o hay diferentes clases o diferentes categorías en las cuales nosotros pudiéramos categorizar básicamente los fondos? Bien, los fondos de inversión por categorías generales se dividen en abiertos y cerrados. En otros países le llaman fondos mutuos a los abiertos o fondos de inversión a los cerrados. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre ambos? En un fondo abierto,
el aportar o poner dinero en mi cuenta de inversión lo hago directamente con la gestora, quien va a administrar mi dinero, y también yo solicito el rescate o solicito mi dinero de acuerdo a las condiciones de cómo el fondo establece los periodos de aporte y de retiro con la misma gestora. Es decir, yo pongo $100 a una gestora, la gestora me dice, usted tiene que tener una permanencia mínima de tantos días, y basados esos días yo tengo la oportunidad de solicitarle a la gestora que me devuelve ese dinero. Ese es un fondo abierto en general. Y hay una pregunta, que a veces cuando hablamos de fondos de inversión, mucha gente siempre pregunta, ¿y cuánto tiempo tengo que tenerlo? Porque hacen comparaciones con otros productos y dicen, mira, tengo que tenerlo 1 año, 6 meses. Entonces, ese concepto de que es abierto, pero hay una permanencia mínima, ¿cómo lo podríamos traducir de cara al inversor en respecto a su plazo de inversión? Eso es importante porque ya hablamos de diversificación y lo segundo es el horizonte de inversión. Que el horizonte de inversión es una condición que se establece en cualquier tipo de inversión, ¿verdad? Yo tengo que pensar cuánto tiempo yo quiero mantener ese dinero con un objetivo a un plazo definido. Y aquí es importante considerar que a pesar que hay fondos de liquidez, por ejemplo, que tienen 5 días o algunos menos para poder yo rescatar mi dinero, otros 180 días, otros 15 días, etcétera, tenemos que tener en mente que entre más tiempo mantengamos nuestros recursos, nuestro dinero dentro del fondo, mayor va a ser la rentabilidad que vamos a obtener. Entonces, sabemos muchas veces que en algunas situaciones somos cortoplacistas. Es decir, y aquí hay que ir cambiando un poco la mentalidad de cómo mantener y hacer crecer nuestros patrimonios. Es decir, nuestro dinero a través de una figura tan interesante como un fondo de inversión. Me refiero a que no podemos tener el dinero y ante la primera necesidad hacer mano de él, tomar dinero de él. ¿Por qué? De lo contrario, no vamos a tener un crecimiento y los beneficios de los fondos de inversión. Recordemos también que tienen beneficio fiscal hasta cierta cantidad de dinero. Si usted tiene no más de $25,000, eso es exento de impuestos sobre la renta. Claro, una persona puede tener diferentes fondos que no lleguen a esa cantidad y tener una inversión exenta de impuestos. Y eso, Javier, importante, esa exención o ese beneficio tributario es por gestora o es por la suma acumulada que tú tengas en todos los fondos. No, es por gestora y por fondo, ¿verdad? No se acumula porque es un instrumento individual. Es igual con ciertas garantías sobre depósitos que tiene el sistema financiero, que hay un tope, pero usted puede tener diferentes cantidades que lleguen a ese tope y le cubre el seguro de depósito, por ejemplo. Así que es algo que también vale la pena considerar, no solo por tenerlo bajo un solo gestor, sino también tener la oportunidad. No todos los gestores vamos a tener el fondo que se adecue a mi perfil de inversionista. Nosotros, particularmente en Atlántida, tratamos, sin entrar al detalle, pero tratamos de cubrir, manejamos 8 fondos, la mayoría de intereses de los perfiles de los inversionistas que hemos atendido desde el año 2017. Okay. Es decir, que entonces nosotros como inversionistas debemos primero pues, seleccionar una gestora de fondos para hacer el proceso de inversión y luego saber qué tipos de fondos existen y tener claridad de por qué quiero invertir y en ese sentido buscar el fondo que se acople mejor a mi perfil de riesgo y segundo, a mi estrategia, digamos, horizonte de inversión. Tú mencionabas fondos abiertos y mencionabas también fondos cerrados. Antes de pasar a los fondos cerrados, quizás me gustaría que nos comentaras cómo se genera la rentabilidad en un fondo abierto. Es decir, a mí como inversor me lo van a estar pagando periódicamente en una cuenta o se va acumulando. ¿Cómo es ese proceso de rentabilidad? Ok, la rentabilidad básicamente se genera por los intereses o rendimientos que producen todos los instrumentos en los que invierte el fondo. En un fondo abierto, hablemos. Hay cuentas corrientes que son remuneradas, es decir, que prometen un interés. ¿Y por qué cuentas corrientes remuneradas? Si hablamos de un fondo abierto y es un fondo líquido,
La liquidez significa alta disponibilidad, es decir, que yo en una emergencia, aunque dije hace un momento que hay que mantener el dinero el mayor tiempo posible, siempre surgen emergencias. Y en la liquidez significa, le pido a la gestora y rápidamente me pueden devolver el dinero aportado. Pero también podemos invertir en instrumentos del mercado de dinero, como son los reportos, a través de la bolsa de valores. Podemos invertir en certificados de inversión con periodos de vencimiento cortos, porque de lo que se trata como gestores es que tenemos que calzar o hacer coincidir en que el plazo promedio de los inversionistas dentro de mi fondo, yo le pueda hacer frente teniendo plazos promedios del calce y vencimiento de esas inversiones. Es decir, para yo tener la posibilidad de hacer frente a que alguien me pida de vuelta su dinero. De ahí proviene principalmente la rentabilidad de todas, donde vamos colocando el dinero de los partícipes o inversionistas, cuentas corrientes, certificados de inversión, reportos, en algunos casos, si es el caso del gestor, pues colocar en títulos de corto plazo emitidos por el gobierno, etcétera. De ahí es que provienen, ¿verdad? Y en el caso entonces de un fondo abierto, la rentabilidad se va, mientras yo no me la lleve o la retire, se va acumulando en la misma cuenta. Exactamente. Eso quiere decir que entonces, en un horizonte de tiempo mayor, yo todos los días estoy ganando sobre una base superior al cual inicié invirtiendo mi capital inicial, por así decirlo. Sí, para explicarlo en forma sencilla, porque tal cual lo mencionas tú, Eduardo, el dinero no se trata de fondos de reparto, es decir, el fondo no le va a entregar al inversionista dinero en ciertas condiciones. Hay otro tipo de fondos que pues, los podemos comentar más adelante que sí son de reparto, pero en este caso el valor se va sumando a diario de todos los rendimientos o intereses de donde se pone el dinero de los inversionistas, va aumentando el valor de la cuota. ¿Verdad? Que el valor de la cuota en un fondo de inversión, cosa que publicamos las gestoras todos los días en nuestras páginas web, significa cuánto vale mi dinero expresado en esa unidad de inversión que se llama cuota. Por ejemplo, un fondo de liquidez que nosotros administramos, su valor inicial de la cuota fue de $1. Actualmente ese fondo, la cuota anda por 1.80. ¿Qué quiere decir? Que si alguien entró en el primer momento, ya acumuló, exacto, ya acumuló, ya tiene $180, exactamente. Por eso es tan importante decirle, mantenga el dinero la mayor cantidad de tiempo posible para que ese dinero vaya acumulando. Y usted va a tener rendimientos más, digamos, en el largo plazo que le van a ser más convenientes para hacer crecer el patrimonio. Súper, la verdad es que el tema de los fondos de inversión es bien importante que toda la gente lo conozca como medida complementaria también, ¿verdad? Para diversificar nuestras inversiones, precisamente para tener ese efecto que mencionamos siempre en finanzas del famoso interés compuesto, ¿verdad? Correcto. Que nos lo hacen bastante famoso. Y aquí en El Salvador existe un producto que son los fondos de inversión que se capitalizan diariamente y por tanto, si yo invertí $500 y el primer día ya gané $1 de interés, el día siguiente gano sobre 501 y así sucesivamente. Tan sencillo como eso, exactamente aquella famosa frase, ¿verdad? Que hacer que el dinero trabaje para ti, exactamente. Eso es básicamente el fondo de inversión. Y hay un aspecto bien importante, porque mucha gente pone en los buscadores de internet o ahora con la inteligencia artificial, pone ¿dónde puedo colocar mi dinero? Es la pregunta que nos hacemos, exacto. Y yo creo que ahora ya tenemos la respuesta. Fondos de inversión, por todo lo que hemos venido conversando, diversificación, un plazo de inversión medido, diferentes alternativas en cada uno de los fondos. Su alternativa, llamémoslo así, puede usted colocarlo y tener un retorno adecuado y que le va a generar patrimonio en el tiempo. Y ahí me gustaría entrar en detalle en ese tema, Javier, que es, ok, hablamos ya de fondos abiertos, ¿verdad? Quizás brevemente me puedes definir los fondos cerrados, que son los segundos que mencionaste. Y ya después me gustaría saber, entonces, qué tipos de fondos podemos encontrar en El Salvador, porque tú has hablado de que hay fondos para diversos perfiles de riesgo, con diversos horizontes de inversión, con diferentes carteras. Entonces, una vez definamos fondos cerrados, ¿qué tipos de fondos podemos encontrar por industria, digamos, aquí en El Salvador?
Ok, el fondo cerrado, a diferencia del abierto, es un fondo con un plazo definido. El fondo abierto no lo tiene, el fondo cerrado sí tiene un plazo definido. Siempre el valor de la inversión se expresa en cuotas, pero estas cuotas se registran en un mercado. Es decir, exactamente, entonces ya ahí no es la gestora, es la que recibe el aporte, pero al rescatar o al requerer hacer líquida la inversión o regresar el dinero, yo tengo que acudir a un mercado secundario. Es decir, esa participación registrada en la bolsa de valores, yo tengo que buscar una casa de corredores de bolsa para poder venderla en el mercado. Esa es la diferencia más importante. Ahora, el objeto de inversión o el mandato de inversión de estos fondos es bastante diverso, ¿verdad? Siendo que es una inversión que se registra en bolsa, ya el horizonte de inversión se amplía. Exactamente. Aquí sí, yo diría que un fondo abierto, los fondos abiertos en general, son el mecanismo idóneo para alguien que comience en el mercado de valores, a conocer el mercado de valores. Porque los instrumentos que están dentro de ese fondo son de corto plazo, cotizan en la bolsa. Yo puedo ahondar un poco si me gusta leer o solicitar asesoría a la gestora con la que yo trabajo y empezar a conocer instrumentos por separado, pero están dentro de un mismo fondo y está diversificado. En este caso, siendo un plazo más amplio, el inversionista sí tiene que saber que en algunas ocasiones estos fondos no son tan líquidos, es decir, las ventanas de salida no son tan rápidas, por decirlo de alguna forma sencilla, sino que debo de esperar que o tenga la oportunidad de venderlo en el mercado secundario, o si el fondo se estructura, digámoslo así, de una manera que tenga periodos de salida donde el mismo gestor le dice: yo te recompro tus participaciones y te voy a dar salida, ya requiere un poco más de conocimiento del mercado de valores. Sería un error para una persona, tal vez que quiere conocer el mercado, invertir en un fondo cerrado, porque debe de asumir mayores riesgos, ¿verdad? Y otro tipo de instrumentos de inversión. Ok, perfecto. Y entrando en materia en los tipos de fondos de inversión, digamos, ¿de qué podemos encontrar ahora? La industria en El Salvador del 2014 que data la ley, 2016 nace el primer fondo de inversión y ahora 2025 tenemos, como tú mencionabas, 16 fondos de inversión, 4 gestoras, ¿verdad?, de fondos y diversidad de tipos. Entonces me gustaría tal vez que nos comentes un poco de los tipos de fondos. Esos 16, ¿qué tipos de fondos podemos encontrar ahí? Bueno, de los 16 habrá que tomar en cuenta que hay 6 abiertos, y quedan 10 cerrados, ¿verdad? Ahora, dentro de los fondos cerrados tenemos fondos inmobiliarios. El fondo inmobiliario, para entenderlo de manera sencilla, con el dinero de los inversionistas adquiere propiedades que deben de estar alquiladas. Y en este caso, de los alquileres de las propiedades se reparten beneficios en forma trimestral o semestral, como quiera, depende del gestor. Digamos aquí, Javier, ahorita, digamos, El Salvador en este momento vive una coyuntura bien importante en términos de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Y el sector constructivo. Es decir, que probablemente si nosotros como inversores de pronto no podemos comprar directamente un apartamento o una propiedad, a través de un fondo inmobiliario, yo como inversionista o como partícipe puedo tener exposición a activos inmobiliarios sin necesidad de comprarlo directamente yo. Y eso es bien importante. Yo creo que todo salvadoreño aspira a tener acceso a propiedad, a una casa, a un apartamento. Y probablemente el reto más importante con el que se encuentran es obtener una prima. Perfectamente se puede establecer una estrategia de inversión iniciando desde los fondos abiertos, teniendo una cantidad importante, se pudiera invertir en un fondo inmobiliario y con este fondo inmobiliario en el tiempo, yo no estoy diciendo que en 30 días o puedan ser 2, 3 años, es cuestión de planificación financiera, tener acceso a una prima. Pero de lo contrario, con esa inversión se tiene acceso
a un portafolio bastante diversificado. ¿En qué invierten los fondos de inversión? Pues invierten en estacionamientos, en restaurantes, locales. Estamos hablando de propiedad, oficinas, naves industriales, dentro, fuera del régimen de zona franca y otro tipo de empresas, con lo cual, además geográficamente, lo están haciendo en todo El Salvador, que acá es importante, sabemos que estamos en un país con riesgos sísmicos y hay algunas zonas que tienen mayor riesgo. Si tenemos este fondo invirtiendo, obviamente, todas las propiedades están aseguradas, así que no hay ningún problema con ello, pero tenemos la oportunidad de distribuir en diferentes zonas del Salvador a través de la adquisición de propiedades con este tipo de fondos. Ese es uno de los fondos cerrados. Hay fondos de desarrollo inmobiliario, que este fondo, en vez de comprar propiedades, adquiere terrenos y hace construcciones. También hay fondos de capital de riesgo. Estos fondos, como su nombre lo indica, representan que el inversionista que participe en ellos asuma mayor riesgo. Este fondo adquiere empresas o financia algún tipo de industrias con un nivel de riesgo pues también importante. Y el horizonte debería ser mucho mayor, entonces. Correcto. Aquí estamos hablando de no menos de 10 a 15 años. Pero acá yo creo que digamos, este tipo de fondo es un poco más riesgoso, pero dependerá del momento financiero, llamémoslo así, en la vida de una persona. Una persona que está ingresando al mercado laboral y que tuviera la oportunidad de tener y yo creo que es importante porque no digan que, para que no se piense que los fondos son solo para personas de alta poder adquisitivo. Yo creo que eso no es un parámetro, un paradigma sobre el cual partir. Yo creo que todos con esfuerzo podemos ahorrar en pequeñas cantidades y yo les pudiera poner un ejemplo. Si una persona empieza a ahorrar los 20, 25 años, por 15 años, $100 al mes o $50 al mes, se sorprendería teniendo de 25 a 35 mil dólares en el paso del tiempo. Y uno dice, wow, 35 mil dólares es bastante, ¿verdad? Realmente con disciplina se puede lograr. Y yo creo que este camino es importante para hacerlo. Súper, entonces digamos, tenemos fondos de liquidez, tenemos fondos de desarrollo inmobiliario, fondos inmobiliarios, fondos capital de riesgo. Capital en riesgo, también fondos de renta fija, renta variable, ¿verdad? Para otros perfiles y más recientemente también un fondo de renta mixta, que es el más nuevo, digamos, en el mercado. O sea que hay más o menos entre 7 a 8 tipos de fondos de inversión en el mercado para atender diferentes perfiles de inversión, como tú mencionabas, y quizás es otro elemento que me gustaría conversar, centrándonos un poco más en los beneficios de los fondos de inversión. Uno de los objetivos de la figura de los fondos es, como decíamos al inicio, democratizar el mercado, ¿verdad? Llevar estas figuras a más personas, no solo institucionales, sino salvadoreños de a pie, digamos, ¿verdad? Entonces, dentro de los beneficios, ¿con cuánto puedo comenzar a invertir yo? Con $100, Okay. ¿verdad? Hay algunos que están cambiando para bajar esas cantidades a $10 y realmente lograr acceder a un instrumento de inversión con rentabilidades diversificadas y con objetivos de inversión bastante establecidos, obviamente con supervisión por parte de Superintendencia del Sistema Financiero, etcétera. Creo que no hay excusas para no utilizarlo. $10, $100 mensuales no son cantidades que uno diga no puedo tenerla. Correcto. No puedo acceder a ese instrumento. Creo que no estaríamos diciendo la verdad. Es decir, el que sea solo para personas con muchos recursos. Mira, aquí nosotros me gusta siempre poner un ejemplo de decir ¿cuánto te cuesta ir a comerte una hamburguesa? Hoy por hoy te va a costar, no sé, $15, $20. Si te programás y dejas de comer una vez al mes esa hamburguesa, puedes aportar esa cantidad y empezar a hacer crecer tu dinero a través de un fondo de inversión. Los beneficios, ya los mencionamos, puede haber beneficios fiscales. Yo creo que la diversificación y el acceso a instrumentos, ya mencionamos el caso de los inmuebles,
o a grandes cantidades, a instrumentos que requieran de forma individual una gran cantidad de dinero, como puede ser eurobonos que la mínimo de inversión son 150,000, 100,000, 200,000 dólares, yo lo puedo acceder con $10. Correcto. O sea, tan sencillo como eso. Yo tengo una parte de ese portafolio, de ese fondo, con cantidades de 100, Y para poner $10. un ejemplo práctico, Javier, digamos, si un inversor, un fondo tiene invertidos en 10 activos, ¿verdad? Y una persona invierte $100, es como decir que, digamos, suponiendo que el 10% está en todos esos activos, es como que mi inversión, una sola inversión, se dividió en 10 tipos de activos diferentes en una sola inversión a través de un fondo. Digamos así, Y ese es el ejemplo más sencillo para entender lo que es la diversificación, precisamente. Perfecto. Esa es la ventaja de que con una cantidad yo tengo dispersado, atomizado o diluido el riesgo dentro del fondo. A diferencia de que, bueno, se habla mucho de que hay personas que están siguiendo mercados de fuera de su carácter personal y adquieren una acción de, a cualquier compañía que cotice en Estados Unidos. Ahí usted está poniendo todo su riesgo en una sola acción. Correcto. Y ojo que las acciones son instrumentos que se denominan de renta variable y que repentinamente pueden bajar de precio, ¿verdad? Sí. En un fondo de inversión, porque la cartera está tan diversificada, realmente no tenemos esos problemas de bajadas o subidas de precio súbitas o repentinas, que es lo que se llama volatilidad, y que para algunos les gusta, dependiendo del perfil de riesgo, claro, les gusta la volatilidad, pero otros prefieren ser más conservadores y tener un rendimiento estable, que es lo que generalmente da un fondo. Y a mí me gustaría también, Javier, que toda nuestra audiencia conozca dos elementos importantes que considero que me gustaría agregar a los beneficios de los fondos que tú bien has dicho. El primero, que está gestionado por profesionales, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado y así en las otras gestoras existen gente con mucha experiencia. Entonces, ese ejemplo que tú ponías de invertir directamente en una acción y yo gestionarlo y ver cuándo puedo entrar, cuándo puedo salir, eso requiere tiempo y expertise. Entonces, fondos de inversión están gestionados por personas profesionales. Y el otro elemento que me parece que es relevante mencionar es que son entidades supervisadas, ¿verdad? Las gestoras de fondos y los fondos de inversión son entidades supervisadas y eso lleva también el tema de la transparencia, ¿verdad? Si nos puedes comentar un poquito, Javier, toda la cantidad de información que está a disposición de nosotros como inversionistas para tomar decisiones de inversión informadas. Claro, bueno, el primer aspecto que tú mencionas es la gestión por parte de profesionales. Dentro de los equipos de las gestoras tenemos profesionales, para el caso de la gestora en la que yo me desarrollo profesionalmente, tenemos equipos para fondos abiertos, equipos para fondos cerrados, analistas para ambos tipos de fondos que se dedican a eso. Tú decías, yo puedo invertir en una acción, pero tengo el tiempo para darle seguimiento. Correcto. Eso es difícil, a menos que se tenga el tiempo, pero la mayoría de personas no lo tenemos. La ventaja de estar invirtiendo a través de un fondo es que el profesional asesora y se toma, ese sí, tiene que dedicarle su tiempo completo a gestionar el portafolio y a encontrar las mejores opciones para los clientes. La supervisión es importantísimo mencionarlo. Hay que tener precaución porque las redes sociales son bastante activas en ofrecer inversiones. Ojo con esto, hay inversiones, no existen las inversiones que en un día voy a ganar el 50%, que las hay, pero hay algunas personas que se dedican a estafar, disculpen que lo mencione. Si uno acude a una gestora que está supervisada por la superintendencia, pueden acudir a la página de la superintendencia o a la de la Bolsa de Valores donde están enunciadas las gestoras que operamos bajo el mercado regulado. Es un mecanismo de invertir. Obviamente, siempre se invierte por cuenta y riesgo de cada inversionista, como en cualquier otra actividad común y corriente. Si usted tiene un negocio y decide meterle capital a ese negocio, usted está corriendo el riesgo que el negocio no funcione. Correcto. Ahora, el tema de transparencia también es importante. Nosotros tenemos que divulgar y de tener a disposición de los inversionistas toda la información de cada uno de los fondos que administramos.
Hay información que la misma superintendencia nos mandata a través de las normas técnicas dictadas por el Banco Central de Reserva para decir qué tipo de información y hasta cuándo tenemos que revelar. Okay. Obviamente, esa información de carácter público está a disposición de cualquiera que quiera evaluar la opción de fondos de inversión. Sin embargo, un partícipe o un inversionista se puede poner en comunicación con la gestora con la cual está trabajando y pedirle una reunión para ampliar a detalle alguna duda que surja. Okay. Esa transparencia yo creo que es importante recalcarla, porque operamos dentro de un mercado en el cual se muestra toda la información y está a disposición de los inversionistas. Sí. Y es bien importante ese tema porque, digamos, uno como inversor, el tema es tomar decisiones de inversión informadas, ¿verdad? Y si tú accedes a la página web de una gestora de fondos, tú vas a encontrar el prospecto de colocación, tú vas a encontrar cuál es la política, ¿verdad?, de inversiones de ese fondo, porque esa es una pregunta a veces que siempre hace la gente: ¿en qué invierten y qué porcentajes pueden invertir? Bueno, es una política de inversión, ahí está todo esto. En los rendimientos diarios, cuánto es el patrimonio que tú administras. Entonces, hay una serie de información que tenemos a la mano nosotros como inversionistas y que eso nos da confianza, ¿verdad? Confianza de acceder a productos de inversión que, como tú decías, hoy estamos expuestos a un montón de temas. Y eso creo que es un beneficio importante de los fondos que toda la audiencia tiene que conocer. Definitivamente, el tener la suficiente información, Eduardo ha tocado un tema bien importante, que es la decisión de invertir informado. No podemos, hay un mensaje para todos. Los fondos de inversión es un instrumento bastante sencillo en el caso de los fondos abiertos. Ya dijimos que los fondos cerrados sí requieren un poquito más de conocimiento de los riesgos y de cómo funciona el producto, pero hacerlo informado. No podemos invertir en productos que no entendamos, porque después nos podemos llevar sorpresas y el problema va a ser que si usted decidió invertir en un producto que no tenía suficiente conocimiento, esto le puede no dar, tal vez no el adecuado retorno y tal vez sorpresas que no quisiéramos tener, ¿verdad? Así que hay que hacerlo con información de la cual hay suficiente. Perfecto. Bueno, Javier, yo quiero ya para ir cerrando este tema, agradecerte mucho esta enriquecedora conversación. Hemos tenido, pues, desde el tema, desde cuándo nace la idea, ¿verdad?, de fondos de inversión, allá en el 94 mencionabas, cómo se materializó en el 2014, cómo ha crecido la industria, casi llegándose a los $2,000 millones. Así que me gustaría que nos pudieras dar un último mensaje para la audiencia relacionado al tema de inversiones, específicamente a través de los fondos. Bueno, yo creo que hemos dicho cantidad de razones por la cual los fondos de inversión se han convertido en una opción, primero, accesible, segundo, conveniente por la diversificación, que nos puede dejar planificar en un horizonte de inversión, en un plazo que nos convenga, y por supuesto que se cuenta con la gestión adecuada de los recursos y también de la supervisión adecuada por parte de la entidad de gobierno, la superintendencia. Creo que no podemos dejar pasar oportunidad para utilizarlos. Creo, además, que lo debemos de hacer cuanto antes mejor, porque entre más tiempo mantengamos nuestros recursos en un fondo de inversión, mayor va a ser la cantidad de rendimientos y de aportes de capital que vamos a tener a lo largo del tiempo. Tenemos que prepararnos también para la etapa que viene después, que es la etapa de la jubilación. Y creo que es importante tener, además de lo que estamos ahorrando a través de un fondo de pensiones, también tener nuestro propio fondo de inversión en el cual nosotros decidamos también en qué podemos tener un recurso o un patrimonio para los años posteriores a nuestra edad productiva. Ok. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y por compartirnos todo tu conocimiento. Con esto llegamos al fin de nuestra segunda edición del podcast Tendencias, compartiendo siempre de la Bolsa de Valores todos estos instrumentos que apoyan el desarrollo económico del país y que amplían las opciones de inversión para todos los inversionistas. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro segundo episodio de Tendencias, el podcast de la Bolsa. Espere más episodios con información relevante del mercado de valores local e internacional. Estamos seguros de que luego de escucharnos se animarán a explorar este mundo de la inversión y el financiamiento bursátil. Muchas gracias por estar con nosotros.